¿Alguien antes de partir tiene algún comentario o alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo la duda sobre la coevaluación que mencionó el lunes, Sí, tiene pero razón dijo que la Alexandra. iba a subir o la iba a mandar y yo no la vi. Tiene razón. Les debo eso, justamente no lo pude hacer. Espero terminar de ponerme al día con ese enlace hoy día, más tardar en la mañana, para que podamos resolver la nota de la evaluación uno antes de dar inicio al taller, al taller sumativo 2, ¿ya? De todos modos, algo muy sencillo. Lo que quiero es recolectar las coevaluaciones a través de un formulario para poder calcular la nota definitiva del taller uno. Entonces, vamos a partir con recordando de qué se trataba el ejercicio que yo les había planteado en la clase anterior. Básicamente les puse un contexto de una situación pedagógica en la cual una profesora le propone a sus estudiantes un ejercicio o una situación, un contexto, ¿cierto? Que está vinculado con la temática de la conducción eléctrica, digamos, con las características de los materiales como conductores o no conductores y por lo tanto con la electricidad. Y este contexto entonces invita a los estudiantes a elaborar una respuesta haciendo uso del conocimiento o del aprendizaje que han logrado en torno justamente a esta temática. Vamos a analizar en breve algunos componentes o algunas características de este diseño o de esta situación, tal como la planteaba el profesor o la profesora en este caso, para reconocer si se trata o no se trata de una situación basada en el modelo de indagación. El supuesto es que no es así y por esa razón yo les pedía que ustedes pensaran una manera alternativa de organizar la enseñanza, digamos, de proponer un diseño que justamente se alineara o se orientara al modelo de indagación. Y para eso les pedía que consideraran de qué forma se podría implementar, ¿cierto? Una secuencia de aprendizaje que se ajustara al ciclo de aprendizaje indagatorio que revisamos de manera general siguiendo a Feisinger. Luego, si en ese ciclo de aprendizaje lograban identificar o proponer una pregunta que generara o que diera pie a la indagación, y esas preguntas ya sabemos que, de acuerdo a lo que comentamos, podía ser de dos tipos, investigable u orientadora. En función del rol del profesor y de los estudiantes podemos proponer o establecer distintos tipos de indagación. Especialmente yo les pedía considerar la opción de una indagación guiada o una indagación estructurada. Y finalmente hay un listado de preguntas o condiciones que podrían servirnos para evaluar la pertinencia o la completitud de la actividad que proponemos en términos de su ajuste con un enfoque indagatorio en términos ideales. Entonces, dado esos elementos de análisis, podríamos justamente partir comentando qué ideas o qué propuestas ustedes pensaron en torno a cómo esta situación pedagógica podría ajustarse o podría reorientarse hacia un enfoque indagatorio. ¿Alguien tiene alguna propuesta, alguna idea para partir? Recordemos que la profesora lo que le plantea a sus estudiantes es una situación, digamos, problemática, que supone un contexto, vamos a imaginar, ficticio, en el cual los protagonistas son una mamá y sus hijos. Y básicamente se produce una discusión en torno a una situación cotidiana. La profesora, perdón, la profesora le relata a los estudiantes la siguiente situación. Les dice que la mamá colocó un cartel en la casa, la cual plantea
a sus hijos no tocar el refrigerador si es que están descalzos o mojados porque les puede dar la corriente. Y los hijos piensan que eso no puede ocurrir, que la mamá esté equivocada, porque dicen ellos no están hechos de metal y entonces se lo dicen a la mamá. Pero la mamá les rebate y les dice que en realidad es ella la que tiene razón y que algún día les va a explicar a qué se refiere o cuál sería el fundamento de su advertencia. Así es que la duda que tienen en este caso los protagonistas de la historia es si tienen que obedecer o no a la mamá. Y entonces la profesora lo que le está pidiendo a sus estudiantes es que generen una explicación científica acerca del problema o en el fondo el fundamento que la mamá tiene para advertirle a los estudiantes que no toquen el refrigerador en esas condiciones. Dado ese contexto, entonces, yo les pido que piensen o que pensemos en conjunto cómo esto podría alinearse con un enfoque de indagación. En primer lugar, lo que sería pertinente analizar es si acaso reconocemos o no en esta situación descrita las etapas del ciclo de aprendizaje. ¿Se acuerdan cuáles son las etapas del ciclo de aprendizaje que utilizamos como referencia? No, profe, por mi parte no me acuerdo. Tiare no se acuerda. Gracias, Tiare. Básicamente hablamos de 3 momentos: pregunta, acción, reflexión, o planteamiento inicial, acción y reflexión. Entonces, un primer elemento y probablemente el más importante para tener presente el momento de analizar o de proyectar o de diseñar una situación que se oriente hacia la indagación es que esa situación de aprendizaje incluya estos 3 momentos. Por supuesto, son 3 momentos que están vinculados uno con el otro, no son 3 momentos independientes. Entonces, esperaríamos que en esta situación que plantea la profesora en la clase, haya una pregunta que se puede responder a partir de una acción por parte de los estudiantes y que luego es complementada con un momento o una etapa de reflexión. La situación completa es que la profesora les plantea el contexto a los estudiantes y les hace la pregunta, o les pide más bien la instrucción, es que expliquen científicamente si lo que se relata en la historia es correcto o no es correcto. Visto así, ¿les parece que están presentes estos 3 momentos? Yo creo que no, profe. Gracias, Tiare. Bueno, efectivamente lo que vemos es que la instrucción, digamos, la actividad que la profesora propone, se remite o se reduce básicamente a esta instrucción, que los estudiantes expliquen científicamente si el personaje de la historia está en lo correcto o no, o por qué razón estaría en lo correcto, la mamá en este caso. Y por lo tanto, como tal, como actividad, es un simple ejercicio en el cual los estudiantes tienen que explicar. Suponemos que harán un ejercicio de explicación a partir del aprendizaje que lograron previamente o a partir de la información de la cual disponen. Es una explicación científica según lo que solicita la profesora. Por lo tanto, se esperaría o uno supone que los estudiantes deberían desarrollar una respuesta que podremos calificar como correcta o incorrecta, científicamente hablando. Y desde ese punto de vista, entonces, claramente las etapas del ciclo no son fáciles o simplemente no se reconocen. Dado que no hay un momento de actividad en primer lugar que los estudiantes desarrollen o lleven a cabo para responder a una pregunta. Efectivamente hay una pregunta en este caso que tiene que ver con el contexto, si acaso será o no mejor obedecer, ¿cierto? Pero esa pregunta es una pregunta bastante general y coloquial, dada la narración que se da de la situación. En ese sentido, no podríamos calificar la pregunta ni como una pregunta investigable, ni como una pregunta orientadora. ¿Alguna de ustedes recuerda cuáles serían elementos claves o elementos
distintivos de estas preguntas investigables u orientadoras? Es fundamental para justamente ir decidiendo o dilucidando de qué manera esta situación se aleja o se acerca a la indagación, el ir reconociendo justamente estos elementos que son propios de este enfoque o de este modelo de enseñanza. Por una parte, la presencia de las etapas del ciclo de indagación. Por otra parte, que ese ciclo de indagación se ajuste o se oriente de acuerdo a una pregunta inicial. Y esa pregunta inicial puede ser investigable en el sentido de que incluye variables, ¿cierto? Variables o factores claves que están presentes en un fenómeno y que nosotros o los estudiantes pueden medir o pueden controlar eventualmente en una situación de medición, de manipulación de la situación. Mientras que la pregunta orientadora no necesariamente va a requerir que los estudiantes lleven a cabo un proceso de medición o de experimentación. Sin embargo, la pregunta orientadora está vinculada con esos procesos de investigación y lo que hace básicamente es focalizar la respuesta y la actividad de los estudiantes en el desarrollo de alguna de las habilidades o de los desempeños científicos claves. Desempeños científicos que justamente están vinculados con la investigación, por ejemplo, la formulación de hipótesis o la elaboración de preguntas o el análisis de resultados y la elaboración de conclusiones, etc. Así es que, dado estos dos elementos de juicio, por lo menos vemos que el contexto pedagógico que se señalaba, en el cual la profesora narra una situación y pide una explicación, no se ajustaría a un modelo de enseñanza por indagación. Y por lo tanto, podríamos nosotros pensar si acaso es posible o no hacer una adaptación, hacer un rediseño de manera que el modelo o que la situación, dado el mismo contexto, a lo mejor incluso la misma problemática, se pueda abordar por parte de los estudiantes de manera indagatoria. ¿Alguna pregunta o comentario sobre este análisis inicial? ¿Profe? Sí, dígame. En el tema de que uno pueda como modificar entre comillas, la actividad que está haciendo la profesora de que los niños lean como este fragmento de lo que la mamá le dice a sus hijos, cambiar esa pregunta de ¿será mejor obedecer? Puede ser cambiarla, pero por el tema de abordar quizás el por qué me puede dar la corriente si estoy con los pies mojados. Es como más allá de, de obedecer o no, sino que es como lo decía usted, es como indagar el por qué estar descalzos y con los pies mojados me puede dar la corriente. Es como qué peligro hay entre entre esas dos variables, así como decirlo. De acuerdo, sí, efectivamente. Ese es el ejercicio que tendríamos que hacer para aproximarnos a una indagación. Por una parte, lograr vincular o lograr integrar esta situación en un ciclo de aprendizaje que incluya un momento de pregunta, un momento de actividad y un momento de reflexión. Y luego que esa pregunta efectivamente pueda ser una pregunta que guíe una indagación. Y esa pregunta entonces debería incorporar las variables claves del problema o del fenómeno que se estudia. La pregunta que propone Tiare es algo así como, ¿por qué sería, digamos, sería un riesgo que los estudiantes toquen el refrigerador en esas condiciones, mojados y descalzos? Es una pregunta que sin duda es un poco más enfocada o más precisa que la pregunta coloquial, ¿será mejor obedecer? Sin embargo, todavía la pregunta que plantea Tiare en términos del por qué resulta un poco amplia, porque no logramos identificar en esa pregunta los factores claves o las variables claves. Acuérdense, en la clase anterior también comentamos en particular un criterio que tenía que ver con cómo las preguntas investigables
son muy específicas. Entonces, por ejemplo, partíamos con la pregunta, ¿por qué se produce el cáncer? Que es una pregunta que efectivamente apunta a una indagación o a una investigación que podría abordarse científicamente. Sin embargo, es una pregunta muy amplia, muy general. Cuando tratamos de indagar, necesitamos hacer que esa misma pregunta se vaya precisando, se vaya especificando a partir de la identificación de elementos o componentes clave o variables, que en este caso siempre son con magnitudes que uno va a poder observar o va a poder medir o va a poder registrar. Entonces, ¿por qué se electrocutarían? No es una pregunta que especifique esas variables o esas magnitudes. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ir especificando. De la pregunta, ¿por qué se produce el cáncer? Llegamos a una especificación que era del tipo, ¿cómo se relaciona la cantidad de cigarrillos consumidos con la posibilidad de tener cáncer de pulmón? Se fijan que allí, en esa especificación, la pregunta inicial se ha reducido a dos componentes o a dos variables claves, que son medibles: la cantidad de cigarrillos que se fuman y la posibilidad de tener cáncer. Por supuesto, eso habría que implementarlo mediante un diseño, una metodología mucho más precisa y rigurosa, y habría que detallar algunos elementos adicionales. Pero es solamente un ejemplo de cómo las preguntas que son investigables requieren un nivel de especificidad mayor. Alexandra, bueno, luego vamos a avanzar en una propuesta concreta de cómo podríamos adaptar la actividad en ese sentido, ¿ya? Y ahí les voy a proponer un par de ejemplos de preguntas. Antes de eso, Alexandra preguntaba en el chat si las preguntas tienen que ver con ideas previas, como contrastar lo que ellos saben con lo que van a aprender. En el caso que estoy comentando, y lo que vemos en lo que decía la profesora, o la propuesta de la profesora, por una parte, efectivamente podemos incorporar ideas, o sea, preguntas que conduzcan a que los estudiantes expresen sus ideas iniciales. Sin embargo, por el diseño que está planteando la profesora, en este caso, cuando les pide, explica científicamente que nuestra mamá está en lo cierto, o sea, explica científicamente el fenómeno, básicamente eso les está pidiendo, resulta, digamos, por el tipo de instrucción, resulta más posible que se trate de una actividad que está orientada a que los estudiantes expresen lo que ya han aprendido o lo que han comprendido acerca del fenómeno. Entonces, esta misma actividad podría haber sido eventualmente complementada con algunas preguntas previas, en la cual los estudiantes plantearan lo que ellos creen, por ejemplo. Sin embargo, en esta narración vemos que está explícito lo que los estudiantes creen. Ellos piensan que es imposible que se electrocuten, porque no están hechos de metal, dicen. Entonces, para que se incorporaran ese tipo de preguntas, habría que haber propuesto, probablemente la profesora tendría que haber considerado otro tipo de preguntas antes de hacer este planteamiento. Cuando pensamos nosotros ahora en de qué manera adaptar la actividad para que se ajuste o se oriente hacia la indagación, lo que tenemos que imaginar son preguntas ya sea investigables o preguntas orientadoras, preguntas que finalmente son guías para que los estudiantes realicen algún tipo de actividad que les permita dar respuesta a esa pregunta. Y en general, estas preguntas investigables o preguntas orientadoras no son preguntas que busquen recoger ideas previas, son preguntas que buscan estructurar o guiar una indagación. Entonces, cuando, por ejemplo, preguntamos por la relación entre, voy a volver atrás de nuevo para no avanzar todavía en el ejemplo concreto, cuando preguntamos por la relación entre cantidad de cigarrillos y posibilidad del cáncer, solo a modo de ejemplo de pregunta, no es una situación pedagógica propiamente, esa pregunta no se responde a partir de las ideas previas, se responde a partir de algún tipo de actividad que los estudiantes van a hacer para poder obtener una conclusión.
Eventualmente habría que medir la cantidad de cigarrillos, habría que medir quiénes se enferman y quiénes no se enferman. Para poder responder esa pregunta investigable hay que hacer algo. No hay que simplemente expresar las creencias o las ideas previas. Así es que este tipo de preguntas o de planteamiento que gatillan una indagación no son el tipo de preguntas que permiten recolectar ideas previas, para que hagamos esa distinción, ¿ya? ¿Cómo podríamos entonces pensar en un rediseño de manera que nos acerquemos a una fase o a un modelo de indagación? La clave está en identificar cuáles podrían ser los factores claves o las variables a manipular o a medir por parte de los estudiantes. ¿Alguna se le ocurre cuáles podrían ser esas variables que están presentes en esta narración o en la situación pedagógica que propone la profesora? La forma en que se conduce la electricidad y el agua, yo creo, el conducto, ¿no? Ya, sí, Catalina, muy bien, gracias. Un elemento tiene que ver con la conducción eléctrica, ¿cierto? Ahí hay una variable, en el sentido de que puede haber conducción o puede no haber conducción. Y además, en este caso, como dice Catalina, hay un rol que va a jugar el agua, porque la mamá especialmente está preocupada si es que los estudiantes están mojados y además descalzos. Entonces, también la presencia o ausencia de agua podría ser una variable clave que podríamos utilizar para una indagación. Entonces, ya tenemos dos variables, la conductividad eléctrica y la humedad en este caso, del material que conduce la electricidad. Profe, Sí, adelante, Felipe. ¿podría ser la potencia ¿La potencia de qué? o sea, como la carga eléctrica? De acuerdo. Podría ser efectivamente la cantidad de carga eléctrica que está presente en la situación. Por supuesto, va a ser distinta, digamos, si nos ponemos en una situación real de conducción eléctrica por parte del cuerpo humano, eso va a ocurrir en general en distintos contextos. Podría ocurrir en distintos contextos. Una posibilidad a lo mejor es la que se da en un artefacto electrodoméstico, como un refrigerador o una lavadora. Allí hay un elemento importante que plantea Felipe, porque, por supuesto, si es que nos pusiéramos a indagar, digamos, o a explorar una respuesta a la pregunta con nuestros propios cuerpos y con refrigeradores y con lavadoras, eventualmente vamos a salir dañados, eventualmente hay un gran riesgo. Y por lo tanto, no sería muy conveniente justamente hacer uso, o sea, realizar una indagación en un contexto real. Lo que hacemos generalmente cuando hacemos investigación científica es controlar las variables en un contexto que efectivamente podamos manipular y podamos controlar. Así que no vamos a experimentar con nuestros cuerpos, ni vamos a experimentar con una gran cantidad de carga eléctrica o con un artefacto electrodoméstico que implique un riesgo grande. Y por lo tanto allí claramente vamos a tener que controlar, ¿se fijan? Otra variable. En este caso puede ser la cantidad de energía o la cantidad de carga eléctrica que se pueda traspasar de un cuerpo a otro. Eso vamos a verlo a continuación en la propuesta que les voy a hacer. No va a aparecer de manera explícita, pero efectivamente, como señala Felipe, ahí hay una variable también que está presente y de hecho va a ser una variable controlada. ¿Alguien se le ocurre algún otro elemento? ¿Alguna otra variable o factor clave que podamos considerar para la indagación? Fíjense que el reparo de los personajes, en este caso de los hijos de la mamá, su reparo tiene que ver con que no están hechos de metal. O sea, ellos tienen la idea de que para que se produzca una descarga eléctrica, o para que les dé la corriente, digamos, ellos tendrían que estar hechos de metal. Por lo tanto, aquí tenemos otra variable, otro factor clave a considerar para la indagación. Los estudiantes, o en este caso los personajes, creen que para que haya conducción eléctrica el material tiene que estar hecho de metal.
Por lo tanto, podríamos eventualmente indagar en torno a distintos tipos de material. Así es que tenemos por lo menos 3 elementos o 4 elementos a considerar: el tipo de material, la presencia o ausencia de conducción eléctrica, la presencia o ausencia de agua o humedad, y la cantidad de carga eléctrica que se puede traspasar de un cuerpo a otro. Con esos elementos que hemos analizado a partir de la situación, tendríamos que inventar o imaginar alguna pregunta clave que puede ser de tipo investigable o de tipo orientadora. Y a partir de esa pregunta, entonces, esperar que los estudiantes realicen alguna actividad o alguna acción, es decir, algún procedimiento para responder a la pregunta. Y finalmente, que concluyan o que reflexionen a partir de lo realizado. En esa línea, entonces, yo les propongo 2 alternativas, a modo de ejemplo. Y para organizarlo está planteado justamente en términos de las etapas del ciclo. Hay un planteamiento inicial, que en este caso hace el profesor. Hay un momento de acción o de actividad que propone o diseña el profesor. Y hay un momento de reflexión que ejecutan o que llevan a cabo los estudiantes. De esta manera, con esta estructura, entonces vamos a avanzar a una indagación de tipo estructurada. El profesor propone la pregunta, el profesor propone el diseño metodológico para responder a la pregunta y los estudiantes concluyen o reflexionan a partir de lo anterior. Tenemos 2 alternativas porque les propongo aquí a modo de ejemplo una situación o una secuencia didáctica que parte con una pregunta investigable. En realidad aquí puse 2 opciones que son más o menos equivalentes. Y otra alternativa que sería una secuencia didáctica que parte con una pregunta orientadora. En ambos casos, me parece a mí que podemos hablar de indagación o de enseñanza por indagación. Referidas al mismo contexto, incluso podríamos tomar justamente la misma narración que hace la profesora de lo que ocurre en la casa con la mamá y los hijos, y en vez de plantear la pregunta si acaso es mejor obedecer o no, y de pedir explícitamente una explicación, en vez de esa instrucción, entonces proponer esta indagación. 2 preguntas que se me ocurren que pueden ser investigables en línea de lo que comentamos sobre las variables claves. Por ejemplo, ¿influye la humedad de un material en su capacidad de conducción eléctrica? Recuerden que la mamá les dice, no toquen el refrigerador si están mojados y descalzos. Por lo tanto, y los niños dicen, no nos va a pasar nada porque nosotros no somos metálicos. Pero a lo mejor, lo que la mamá está diciendo es que algo que está mojado sí puede conducir la electricidad, aunque no sea metálico. Entonces, lo que habría que indagar justamente es si acaso la humedad influye o no en la conducción eléctrica. Otra posibilidad, otra pregunta que involucra, o sea, que es muy parecida, podría ser: ¿qué tipos de materiales conducen la electricidad al estar húmedos? En cualquier caso, las 2 preguntas incorporan o consideran variables claves que pueden ser medidas, que pueden ser observadas por los estudiantes, y eventualmente ambas preguntas se pueden responder mediante algún tipo de investigación práctica, algún tipo de acción, de actividad por parte de los estudiantes. La acción o la etapa de acción del ciclo de aprendizaje corresponde a un diseño que propone el profesor. Les dice que en parejas elaboren un circuito eléctrico simple. Esto es muy básico en el sentido de que el profesor puede incluso plantear o pedirles cuáles son los materiales y señalarles cómo confeccionar ese circuito simple. Solamente se requeriría, por ejemplo, una batería o una pila, 15 o 20 centímetros de un cable conductor y probablemente una pequeña ampolleta de 1,5 volts para poder apreciar la conducción eléctrica, o eventualmente un diodo, por ejemplo. Y los estudiantes usan varios materiales como palitos de fósforo, clips metálicos, plásticos, cabello humano, plastilina, tela, etcétera, que pueden estar secos y húmedos para completar el circuito y registrar su funcionamiento. Es decir, utilizan estos elementos para cerrar el circuito y ver si la ampolleta enciende o no.
y entonces apreciar si hay o no hay conducción eléctrica. Lo que hacen en ese diseño justamente es manipular ciertos materiales, básicamente cambiando las variables, es decir, cambia el tipo de material al cambiar los elementos que utilizan. Si es que están secos o húmedos, cambian la variable humedad o presencia de agua y miden si hay o no hay conducción eléctrica, o observan o registran si hay o no hay conducción eléctrica. Mediante ese tipo de actividad, los estudiantes van a poder responder a la pregunta de si influye o no la humedad en el material para conducir la electricidad, o cuáles materiales pueden conducir electricidad al estar húmedos. Entonces, si ustedes se fijan, la etapa de acción sirve para responder la pregunta, o más bien la pregunta ha guiado, ha estructurado una manera para darle respuesta a esa interrogante. Finalmente, la secuencia didáctica termina con un momento de reflexión en el cual el profesor o la profesora les pide a los estudiantes que a partir del análisis de los resultados piensen si es posible o no que su cuerpo conduzca la electricidad, en el caso que describía la narración, es decir, cuando se encuentran mojados y descalzos. Y también, por ejemplo, podría preguntarles si hace alguna diferencia o no el uso de zapatos. ¿Qué efecto podría tener el uso de zapatos en vez de estar descalzos? Así es que la etapa de reflexión lo que busca es recoger o sintetizar los resultados obtenidos en la etapa de actividad o de acción y proyectarlos o utilizarlos, en este caso, para el contexto o para reflexionar en torno al contexto que se había propuesto inicialmente. Fíjense cómo en este caso la variable cantidad de carga eléctrica que había señalado Felipe está controlada, dado que utilizamos un circuito simple que tiene, digamos, solamente una pila o una batería de juguete que sirve como fuente de energía. Y eso no se modifica, por eso es una variable controlada. ¿Algún comentario o alguna pregunta sobre esta primera opción de diseño alternativo al original? Creo que no entendí eso, que no se modifica como Claro. una variable controlada. Claro, Felipe decía, bueno, algo que puede influir en si se traspasa o no electricidad de un cuerpo al otro tiene que ver con la cantidad de carga eléctrica, o eventualmente podríamos decir la energía eléctrica acumulada en un artefacto o en un circuito. Y yo estoy de acuerdo con Felipe en el sentido de que efectivamente se trata de una variable que participa también en el fenómeno. Sin embargo, en este caso, bueno, en la situación, en la narración, en el contexto de la profesora, esa cantidad de energía o cantidad de carga estaba asociada a la que produce un refrigerador o a la que se podría acumular en un refrigerador. Y como electrodoméstico sabemos que está conectado a la red domiciliaria, donde hay una energía de 220 volts que se suministra, ¿cierto?, a los artefactos. Y eventualmente entonces la cantidad de carga eléctrica que se acumula allí es bastante alta en comparación con, por ejemplo, un circuito simple básico de un juguete, de un auto, de cualquier artefacto de juguete en el cual se utilizan pilas de 1,5 volts. Es una variable que juega un rol, la cantidad de energía. Sin embargo, como vamos a medirlo, a comparar el funcionamiento de un mismo circuito utilizando esa batería siempre o esa pila, entonces no vamos a modificar durante la investigación la cantidad de energía o la cantidad de carga que se transmite. Eso va a estar determinado por el tipo de circuito que utilizamos para hacer la medición. Y en ese sentido se trata de una variable controlada, dado que la mantenemos fija por nuestra cuenta. Nosotros, como en este caso los estudiantes, como investigadores, mantienen definida la cantidad de energía que está participando en el fenómeno. Está implícito en el diseño, no se trata y no es necesario probablemente abordarlo desde un punto de vista conceptual, la cantidad de carga eléctrica en esta indagación en particular. Me parece que deben quedar pocos segundos de la conexión, así es que para evitar la interrupción voy a volver a conectarme enseguida